La relación entre música y poesía es algo que no sucede hace 5 minutos atrás. Es algo que viene desde muy atrás. Y por cierto, en Chile seguimos esa tradición. Y la seguimos muy de cerca porque cuando hablamos de ciertos clichés culturales de los que podemos tomar incluso como dichos populares, es como Chile país de poetas, Chile país de músicos y música. Y por cierto, cuando se unen los dos, está pero entramado desde el día 1. Y por eso tomamos este tema aquí en Tantas Canciones Buenas y recogemos lo que significa también tener esa tradición y tenerla con grandes instituciones de la música a grandes actores y gestores de la música hoy día, contemporánea, que están haciendo cosas y recogiendo de poesía del siglo XX o más atrás hasta incluso, evidentemente, actual. Y cómo el tema también se aborda allí. Bueno, hoy día queremos hablar de todo aquello, que es el tema que nos propone nuestro queridísimo panelista de cultura pop, Matías Hermosilla. Aquí en Tantas Canciones Buenas le damos la bienvenida a él y a ustedes que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, de nuestra app para Android y por cierto en radio.uniac.cl. Matías Hermosilla, ¿cómo estás? Hola Muriel, muy bien, un gusto estar aquí como siempre. Qué bueno que podamos conversar de este tema. Es algo que de alguna manera tú nos habías acercado a propósito de uno de nuestros paneles anteriores. Uh-huh. Hablamos como que tocamos el tema, ¿no? Claro, abordándolo desde Eduardo Peralta y de Felo y tanto más, ¿no? Pero ahora viene como en un marco mayor y además más actualizado y contemporáneo también. Sí, un poco, creo que en ese imaginario, como tú decías al inicio, Chile país de poetas, hay toda una relación muy fuerte con la poesía. Hay una tradición bien interesante en el proceso de construcción de discursos musicales y políticos y culturales, donde la poesía, musicalizar poesía ha sido una herramienta que han utilizado diferentes países, diferentes proyectos musicales en el mundo, desde Jorge Drexler a Joan Manuel Serrat, que fue célebre por musicalizar a Miguel Hernández, por mencionar algunos así que se me vienen a la cabeza, el trabajo de Daniel Viglietti en Uruguay con trabajo de Benedetti o Chicho Sánchez Ferlosio, o todo el imaginario cultural de adaptar sonidos y llevar la poesía a la música, que no es necesariamente... Uno podría pensar que la música es poesía también, podría serlo, pero en el sentido en que transformar ese texto que estaba pensado como texto para ser leído probablemente en texto para ser cantado, ¿no? Sí. Y eso es súper interesante, que viene muy fuertemente en la traducción cantautoril, los cantautores tienen ese juego, pero hoy día como para subvertir esa conversación, vamos a partir del rock. Claro. Y como bien insignia además porque además de que justamente este fin de semana se va a celebrar un gran hito a propósito de los grandes conciertos que están realizando los Jaivas, pero con un disco muy especial y puesto el énfasis en este disco tan especial que además enmarcan una obra gigantesca de la poesía, no te quiero decir solo chilena, sino que latinoamericana, Matías, y me encanta que lo hayáis traído como a colación para mirarlo desde ese foco también. Claro, estamos hablando de Altura de Machu Picchu. Del canto general. Y exactamente, del canto general de Pablo Neruda, que es finalmente la obra cúspide, de cierta forma, de un discurso de lo latinoamericano y que representa muy fuertemente la construcción de un discurso musical, político, identitario. Hoy en día, Neruda, por mil cosas, ha caído como en un descrédito, ya no está en su época de mayor, como dicen los jóvenes, ya no está en su prime, Neruda. Pero... hoy en día esa obra lo que hace es recuperar la obra del poeta insigne, del primer premio Nobel de literatura chileno, no, el segundo, porque el primero era Gabriela Mistral, del segundo premio Nobel de literatura chileno, y lo transforma en una obra cúspide del rock con sonido de raíz, del rock, lo que llama mi amigo y admirado César Eduardo Albornoz Cuevas, rock psicodélico progresivo andino, ¿no? Claro. Y la consolidación porque la gente piensa en los Jaivas y piensa que es nueva canción chilena, y eso es interesante decirlo. Los Jaivas son una banda de rock, con batería, con bajo eléctrico, con guitarra eléctrica. Todo desde la psicodelia y de ahí se pasaron a cosas más de raíz. Mucho más hipismo, mucho de ese mundo. De hecho, eran muy resistidos a la Unidad Popular por ser hippie. Hay una crónica muy interesante de
Patricia Politzer, que hoy día la conocemos, una persona, hizo una crónica destruyendo a los jaivas en la revista Ramona en los años 70, diciendo que eran unas tortugas que vuelan y que eran drogadictos, que hacían orgía. Era todo un discurso bien estereotípico que hizo Patricia Politzer en los 70, pero que sí es interesante que los jaivas sí se identificaron con una raíz identitaria latinoamericana y con una raíz poética. Y entonces, Alturas de Machu Picchu, siendo un fragmento de el canto general de Pablo Neruda, abre un camino. Pensar el canto general como el libro de protesta de Pablo Neruda en el momento de la época de la ¿cómo se llama? De la ley maldita en Chile, sí, de la ley de permanente defensa de la democracia, que era la ley que prohibió y hizo ilegal al Partido Comunista cuando Neruda era senador. Además, del Partido Comunista. Porque además él fue perseguido por eso. Al final también tiene que ver con eso. Claro, y el canto general fue su llamado a América Latina a repensar en procesos de censura, de crisis y todo eso, y que haya seleccionado este camino o esta sección más de la historia del origen andino de la música del poemario de Pablo Neruda, Los Jaivas, para hacer este disco, que es un disco épico, una ópera rock, que además tiene todo un trasfondo de cómo se tocó en vivo, cómo se subió un piano al Machu Picchu en helicóptero que lo subió Vargas Llosa. Es toda una historia épica en todas las líneas. Sí, me encanta que la hayan recuperado también los mismos integrantes de los jaivas actuales, todavía presentes, obviamente, como anecdotario, ¿no? Y que les siga causando esa como gracia, esa risa, de todo lo que fue finalmente hacer eso, que también fue un acto político, subir a los jaivas y a todos los instrumentos. Y a Vargas Llosa, que en el fondo también ahí hay un tema como de los discursos políticos y las defensas democráticas que, independiente de tu punto de vista, han marcado también el siglo XX en la literatura. Eso es muy interesante que suceda con una persona que es más identificada, por ejemplo, en Perú con la derecha, por ejemplo. Pero que no lo fue originalmente. Que no lo fue originalmente. Que conversa en ese sentido, porque él venía de la Casa de la América, del progresismo, del imaginario de la guerrilla, pero que después gira a la derecha finalmente. Pero claro, es un gran escritor, una figura icónica también, y que también tenía un respeto y una relación simbólica con Neruda, que ya había fallecido para ese momento, entonces también era un homenaje en vida de Vargas Llosa al propio Neruda. Así es. Oye, con Matías Hermosilla, que es nuestro panelista de Cultura Pop, además doctor en historia, gran conocedor de la música, y además, ustedes verán, siempre nos pone la pata en algún lugar indie de nuestro recorrido. Y de hecho, me encanta eso, porque podemos partir con Los Jaivas y Suben a Ser Conmigo Hermano, que es una canción, pero yo creo que es sublime también dentro de este disco y de toda la historia que está ahí. Bueno, vamos a ir a escucharla y después nos pasamos al indie, pero así... De lleno. Vamos a escucharla y seguimos conversando acá junto a Matías Hermosilla en Tantas Canciones Buenas. Música y poesía, sí pues, del capítulo de las alturas de Machu Picchu, de ese precioso canto general que debo reconocer que a mí me encanta, y yo no sé si te pasó a ti, Matías Hermosilla, panelista de Cultura Pop, doctor en historia, melómano, que nos encanta poder tenerte aquí como panelista, que claro, a lo mejor... No necesariamente, porque es súper diversa la obra de Neruda, entonces no necesariamente vas a entrar o te va a gustar todo lo que está allí. Además, mucho está muy presente en el colegio, entonces no necesariamente, como que a veces entra un poco forzado. Les pasa a muchos estudiantes también. Pero además, igual sigue siendo una figura muy importante para poder revisar. Y en este caso, la lectura que se hace aquí de las alturas de Machu Picchu y del canto general es muy imponente, ¿no? Yo siento que eso como que nos cruza y por eso traspasa un poco las fronteras también de lo chileno propiamente tal. Así que es muy bueno poder haber empezado con eso. Recordemos que este domingo, 7 de diciembre, está el concierto de los Jaivas con muchos invitados e invitadas. Entonces viene perfecto para entrar a recordar cómo también hay muchos músicos que se tomaron de la poesía latinoamericana y llevaron las canciones, o sea,
Víctor Jara en su momento, Todo, con pues, Neruda todo. también, en el Es fondo, que ¿no? estaba como en esa época muy vivo. agarrar los poemas y poder musicalizar. Y eso es súper relevante también No, de y lo que pasa ha con pasado. muchos, como hay mucho, la relación por sobre todo cantautoría, poesía, el Ajá. musicalizar eso, hay figuras como Violeta Parra que transitaban los dos mundos, Claro. hay mucha musicalización de poesía a lo largo de la historia, de Pablo Milanés con los poemas de Nicolás Guillén en el mundo cubano, que es muy influyente ese disco, hay mucho de ese intercambio cultural, y hoy día quise traer en otras cosas, como ya pasamos de esta épica, pensar como la Claro. lógica más rockera, más hi-fi. Y como Ahora que vamos... es que eso te quería preguntar, porque para hacer el pase ahí es como, uno pensaría que a lo mejor músicos más jóvenes o que vengan del indie Ujú. propiamente tal, no se iban a interesar en agarrar un poema y musicalizarlo o vincular esta cosa. Y no, eso no se ha cortado, ese hilo no se ha cortado para nada. No, yo creo que es súper bonito lo que está pasando con la generación actual, que tenemos dos figuras, yo traje ahora dos, vamos a hablar de dos temas diferentes. Uno, que es el que va a abrir esta sección, y el otro más rockero para seguir con el diálogo, ¿no? Para hacer el contraste, Diego Lorenzini, que va a tocar ahora prontito en Matucana 100, agotadísimo ya ese Oye, show, qué impresionante. con un teatro lleno que se viene, está girando por Chile en este momento, hizo un disco muy bonito de puras colaboraciones que se llama Y, con signo de pregunta, ¿no? Y en ese disco lo que hace es colaborar con diferentes personas admiradas, gente con la que ha hecho canciones antes, colaboraciones más sorpresivas como Princesa Alba o José Long, por ejemplo. Pero en este momento, una de las colaboraciones que a mí más me llamó la atención y me gustó, ya hemos escuchado la colaboración con Chini acá, Sí. ¿no? La que más que me llamó la atención y particularmente para esta conversación es una colaboración de Diego con un poeta que está fallecido, un poeta muy importante de la historia de la música popular chilena, que es Jorge Tellier. Sí. Y poner un feat con Jorge Tellier es algo muy notable porque es como darle vida a esta voz que no fue nunca canción. Y lo que hizo el Diego fue musicalizar este poema de Jorge Tellier, hacer una interpretación personal sobre Jorge Tellier, con la venia de la familia y de Jorge Tellier. Entonces lo interesante es que lo que hace es traer a la vida, no solo como un espectáculo de fondo, porque lo que pasa con el caso de los Jaivas, si tú no sabes o no te metiste en la historia de esto, no tienes cómo saber que está Claro. Neruda detrás. Claro. Mientras que Diego lo explicita y dice, esta es una canción mía, de un poema de Jorge Tellier, donde el feat es Jorge Tellier. Claro, claro. Es súper interesante también porque, claro, como Diego además, bueno, es súper lector en general, pero no tampoco trae una poesía contemporánea así como recién un poeta que esté ahora, siglo XXI, Claro. que haya publicado. O sea, estamos hablando de una de las grandes figuras chilenas de la poesía del siglo XX. O sea, Sí. es así de importante y me gusta mucho que él haga como ese cruce y lo traiga a él. Sí. Que no es Y solamente lo dibuja, la obra, que como es artista visual, además, Diego, y lo trae a él. Entonces, no sé, como explicar un poquito lo que significa también quizás traer un poeta que no pertenece a una cultura pop, me refiero sí a la cultura popular, pero como cuando decimos cultura pop, No es de la cultura mediática Claro, masiva, eso. mainstream. Es súper interesante porque Tellier ha vivido en los últimos años un revival, que es algo que no había, que es verdad. Sí. Hace por mucho tiempo, por ejemplo, a mi amigo, el comediante Caco Amedia, es muy fanático de Tellier también, y le ha costado conseguir encontrar a Tellier. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y qué es interesante es que en el caso de esta canción, lo que hace Diego es, en este mismo revival de Tellier que está pasando, que se está reeditando, se está recuperando sus poemas, sus obras completas, que hace unos 5 años era súper difícil de conseguir los libros de Tellier, había ediciones muy chicas, muy feas, muy distantes, ahora hay una posibilidad de conseguir un montón de libros de Tellier, y en el caso de esto es como que te abre una puerta a decir, Tellier, además de estar vivo en esta poesía, hace poco se hizo una exposición, por ejemplo, de fotografías de Tellier en el Campus San Joaquín, en unas pequeñas salitas se hizo una selección de fotografías de Tellier. Entonces es ahora traerlo no solo a la vida así, sino a la vida cantada. Y eso es súper interesante porque Tellier es en los últimos 10 años, en los últimos, no sé, 50 años, uno de los poetas centrales de la poesía chilena, con Gabriela Mistral, Neruda, Parra, no sé, Rodrigo Lira, Raúl Zurita, Sí. Estela Díaz Barín, como mencionando así como
Tellier está al nivel y está en ese panteón de primera línea con, no sé, con Riquelin, Sí. con quien casi tuvo un duelo. Entonces, Historias, sí, Entonces, muy poéticas esa historia. entonces también, y es interesante porque esta canción se hermana con la otra canción que traje, que es la canción Canto al Mediodía de Niños del Cerro, donde hay una frase muy linda que es una cita de Tellier citando al poeta Rainer María Rilke, que es: me habló mi vecino y me dijo, no hay patria en el tiempo, mi amigo. Entonces es, desde dos canciones, La cita de la cita. me desde encanta. dos canciones, traemos a la vida a un poeta como Jorge Tellier, que es muy importante en la cultura chilena, o debería ser incluso más importante, y lo traemos, lo sacamos del ámbito de la literatura y lo ponemos en la mesa a conversar con las figuras de la cultura pop, con los músicos de la cultura popular. Entonces nos da a entender que la poesía chilena no tiene solo un potencial lingüístico, literario, sino más bien hay una posibilidad, con estos dos ejemplos muy claros, de rendirle un homenaje a los poetas chilenos, las poetas chilenas, desde particularmente la música popular y trayendo estas citas vivas, incluso una colaboración con el propio Jorge Tellier. Es que hay que escucharlo. Lo escuchamos y lo comentamos, te tinca. Vamos a eso. Tú también nos puedes escribir a través de nuestras redes, a través de nuestro YouTube. Estamos saliendo en vivo en radio.uniec.cl, por supuesto también. Diego Lorenzini featuring o en colaboración con Jorge Tellier el año que viene. Y Niños del Cerro, Canto al Mediodía en tantas canciones buenas. Eso que escuchábamos recién era Canto al Mediodía, Niños del Cerro. Antes de eso, Diego Lorenzini con una colaboración incluida desde el más allá, pero muy de acá, el año que viene, junto a Jorge Tellier. Nada, me parecen canciones que además tienen una sensibilidad para traer esto que es bello. Lo comentábamos también recién a propósito de la canción de Niños del Cerro. Cómo traer este tema de lo poético acá, y claro, la cita de la cita y no necesariamente el poema mismo, es Claro. muy sutil, es sensible, y nos pone en esa tecla también de la música chilena. Matías Hermosilla, Ahí nuestro estamos. panelista de música pop. Me encanta escuchar estas dos canciones que nos propusiste. Y además yo creo que van en una onda similar, hay una Sí. afectividad particular en ambos casos, entonces creo que hay un juego muy interesante en la conversación con la poesía y con el mismo poeta. Yo creo que Claro. eran dos puentes para entender el legado histórico-cultural de Jorge Tellier en la cultura masiva, mediática y popular. Tú eres un experto en historia y en hartas historias, pero claro, muy experto también desde la música y desde la cultura popular. Y aquí lo uno harto con la literatura también, pensando en como por qué las generaciones o de qué manera se puede leer desde estas generaciones todo lo que nos expone esa poesía, que a veces es muy crítica y muy puesta, con los pies muy puestos en Chile, de este tipo de poetas, ¿no? Entonces me parece muy interesante como la lectura actual que también se da de esta música. Sí, hay un camino sintomático. Yo creo que también una herencia lírica que tienen todos estos autores, es decir, no hay una habla chilena y una escritura chilena que sí derivan muy fuertemente de las lecturas que hemos hecho desde el colegio. Es decir, uno tiene las rondas de Gabriela Mistral en la cabeza, Sí. o me gusta cuando callas porque estás como ausente, ¿no? O cosas por el estilo, que son algo de un habla popular que se incrusta en el cerebro. Y cuando uno hace sus primeras lecturas poéticas, a quienes nos gusta la poesía, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo cuando descubrí a Armando Uribe, para mí fue como las sentencias de Armando Uribe eran como un wow, no sé, y no quise traer, y eso que no traje, porque hemos escuchado harto a Candelabro, por ejemplo, que cita a Elvira Hernández, Sí. que cita a Armando Uribe, que lo que hacen ellos es poner los samplers de las voces de esas personas leyendo sus poemas. Entonces hay todo un juego en la generación nueva, hay una relación muy fuerte con la poética, pienso en propio G.C. Castle, ¿no? Como la idea como del spoken word, que es como prácticamente traer
el habla más fuerte que la música, a pesar de tener un proyecto como de música como progresiva, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, construimos como un fenómeno ampliado donde la poesía tiene una lógica muy viva, y en este caso el legado de Jorge Tellier no es un legado olvidado ni obsoleto. Yo como historiador tengo esa deformación, es decir, converso más con gente muerta a veces, bueno, y soy bueno para conversar con gente viva, pero en el sentido de que tengo muchas largas conversaciones y largas rabia, alegría, abrazos, brindis con gente que no está con nosotros. Entonces, qué acto más lindo y poético que dos personas que yo quiero y admiro mucho, como Simón Campuzano como escritor y compositor, y Diego Lorenzini como escritor y compositor, hayan traído a la vida a uno de los poetas que yo creo que todavía le falta tener más justicia en la sociedad chilena, que es Jorge Tellier. Más justicia desde el conocimiento. Exactamente, que más gente lo conozca. Dialogue con Jorge Tellier y la obra. Y nos pasa harto igual, como tenemos muy buenos nombres o muy grandes nombres dentro de la poesía, y nos estamos quedando solamente en este vínculo de la poesía y la música, pero y de la poesía, como que siento que además hemos lamentado la muerte de muchos poetas en el último tiempo, y como que nos quedamos con la idea de, oye, esto era grande, esto era importante, la Carmen Berenguer. Claro. O el mismo Patricio Mans. O Patricio Mans, eso mismo te iba a decir, que finalmente, claro, quizás a Patricio cuando escribía sus canciones, para mí eso es poesía. Sí, claro. Esto es. Pero claro, además era muy escritor, ¿no? Libro, novela, de todo. Exactamente, o sea, por algo se le consideró por mucho tiempo como candidato al Nacional de Literatura. Claro. Además del de música, digo. Y entonces, se lo merecían ambas de las cosas. Hubiera estado perfecto. Bueno, ese vínculo que tenemos de gente que tienes que conocer, porque de verdad también hay un habla. Me gusta que tú pusieras eso, porque además incluso en el habla lo traspasáis al sonido y hay un sonsonete especial también en eso. Totalmente, el acento. El acento. Una vez vi una entrevista del Diego Lorenzini que hacía un comentario así que me pareció muy lindo, que es que fue a Guadalajara y estaba hablando con alguien de Guadalajara y le decía, hoy me encanta ustedes los chilenos que tienen acento, yo no tengo acento, y es muy en mexicano. Eso fue reverencia, parece que ¿no? Sí. Entonces, de cierta forma, verdad, lo que estaba poniendo de manifiesto es que hay un habla, y ese habla, yo creo que algo que han hecho los chiquillos, me refiero a los niños del Cerro, al Diego, a la China, a la Tiara, a la Rosario, por mencionar un montón de artistas, incluso la música urbana. Rosario Alfonso cuando canta y tira su chucha entre medio, es como que le sale el cantadito. Claro, y si lo tiramos también a figuras como, no sé, Floyd Menor, Cris MJ, Acrila, en todo eso, Jordan 23, que yo diría que uno tiene una de las hablas más chilenas que hay en la música urbana, es decir, como conceptos que son de la cosa popular de los años como 80. Súper de aquí. Exactamente, pero que es lo interesante es que todos estos artistas, o la mayoría de ellos, no quieren parecer artistas extranjeros, sino ya no hay la idea de construir un sonido genérico que suene a que se puede hacer en cualquier parte del mundo. Yo creo que esa es la fuerza que tienen estas figuras, o lo que tenemos de elección en vivo hoy en día, que es la música, como la poesía. Si pertenece a un lugar de enunciación, a un lugar de producción, tiene un impacto más fuerte a que sea algo que pueda hacerse en cualquier parte del mundo. Y eso hace que hoy en día en el consumo no tengas que hacer música y sonar como puertorriqueño, como español o mexicano. Es decir, Mon Laferte, claro, tiene cierta influencia, pero es muy chilena en su canto, ¿no? Y en ese sentido creo que esta relación música y poesía es muy relevante, y por eso, por ejemplo, traía el caso del dúo Vicente y Mar, que es Vicente Godoy y Martino Montaldo, que es de cierta forma es la musicalización de un poema que gana un premio de la SCD, el premio Vicente Bianchi, que se hace todos los años de musicalización de poesía. Es que eso, como yo me había olvidado de este premio y tú lo trajiste a colación, y es como, tenemos un premio aquí para incentivar que esta combinación poesía y música siga sucediendo. Y eso yo lo encuentro como bien de hito también, ¿no? Tú trajiste La mujer ausente. Sí, que es un poema de Isabel Gómez. Estaba confirmando el nombre de la poeta. Sí, que yo no tengo el agrado de conocer más allá de esta canción. Pero sí es una súper buena entrada para conocerla. Eso. Y es súper interesante eso, cómo traemos, yo a la Martina y a Vicente les tengo una aprecio muy particular, y creo que ambos como autores, como intérpretes, como músicos, son muy importantes en sus propias carreras.
tengo la suerte de tener a Vicente como guitarrista de mi proyecto musical, que él me acompaña finalmente en mi proyecto solista. Entonces es una figura muy clave. Pero creo que además esta mezcla, esta canción que hicieron juntos, de musicalizar este poema de otra persona, de Isabel Gómez, es un gran ejemplo de cómo podemos seguir profundizando la relación entre música y poesía. Hermoso. Bueno, y lo vinculamos a tu proyecto también. Bueno. Y bueno. Me da un poco de pudor, pero bueno. Nada. No te puede dar pudor a estas alturas de la vida aquí en Radio UNIAC. El Mala Hierba, que justamente es Matías Hermosilla, su proyecto, pero acompañado de la guitarra por Vicente Godoy. Y además con Simón Campuzano, que es de Niños del Cerro. Así que ahí hacemos como la cuadratura y los traemos acá. Primero la Martina Montaldo, Vicente Godoy, La Mujer Ausente, y luego el Mala Hierba y Simón Campuzano, cuando los poetas se agarran a combos, que esto es parte de nuestra historia. Por favor, cuéntanos esta historia. Bueno, tengo mucha historia de esto, se la podría contar en mucho más detalle, pero esto parte de una anécdota que me contó un gran amigo, un poeta que se llama Pedro Lastra, de 92 años, aún vivo, que tenemos la gracia de que esté entre nosotros. Fue editor, amigo de Enrique Lin, que editó a todo el mundo, desde José María Arguedas hasta Nicanor Parra y suma. Mírate los nombres, po. Es una persona increíble, un ser humano maravilloso, y él me contó una anécdota muy buena donde hay un crítico uruguayo que se llama Emir Rodríguez Monegal, vino a Chile y él venía a un acto medio como que estaba financiado, no se sabe, con platas medio de la derecha, si de la CIA, vino este tipo a hablar, pero mucha gente lo respetaba como crítico literario, entonces fueron todos a verlo, y luego fueron a comer a un lugar que estaba ahí al ladito, en Victoria Subercasó, al lado del Cerro Santa Lucía, en el Círculo Peruano, que era el único lugar donde se podía comer comida peruana en Chile en los 60, 70. Va el año 67 esto. Y llega a ese Círculo Peruano el poeta, fallecido también, que se radicó en Francia mucho tiempo, Waldo Rojas, de Chillán, y en un momento, nadie entiende cómo, se paran y van saliendo del local, y Waldo Rojas se acerca y le propina un golpe certero en el rostro a Emir Rodríguez Monegal. Sin mucho sentido, no se sabe mucho. ¿Por qué? Porque diciéndole que era imperialista, y acusando, ya. Y ahí en el grupo estaba Nicanor Parra, estaba Carlos, ¿cómo se llama? Loyola, que era en la Albacea de Neruda, era un grupo de personas que estaba acompañando a Emir Rodríguez Monegal, y claro, esa fue la anécdota que a mí me gatilló la idea de hacer esta canción, y además las historias de los duelos de los poetas en la historia de Chile, Tellier versus Enrique Lin, que no se encontraron por la niebla supuestamente en la Quinta Normal en un duelo a muerte. Iban a batirse. El duelo a muerte con pistolas. No, nada aquí. Y en el libro, también que es gran inspiración también a esta historia, poeta chileno de Alejandro Zambra, sí. Hay un momento en una fiesta, tertulia de poetas, donde los poetas se agarran a combos. Entonces, en ese juego, yo con mi amigo, esta talla, este chiste continuo y repetido de la historia de Chile, yo invité a mi amigo Simón Campuzano, que él es una persona muy chistosa, muy amable, muy cercana, muy ocurrente, pero que en su música es más bien serio en general. Nos chasconeamos un poco y transformamos este chiste en una canción con una ilustración maravillosa de mi amigo Juan Carlos J. Ampuero, donde representó no a Tellier y a Enrique Lin, sino a Enrique Lin, que es más importante para Simón, y a Pablo de Roca, que es quizá mi poeta favorito de la poesía chilena, junto con Rodrigo Lina. Ay, me encanta que sea Pablo de Roca tu poeta favorito, porque totalmente. Siento que es muy histórico, como que el comida y bebidas de Chile es como, ahí está todo conocer historia de Chile y nuestra idiosincrasia a través de la comida y a través de la poesía, ahí está. Ya, bueno, entonces, La Mujer Ausente y Cuando los Poetas se agarran a combos, canciones que escuchas en Radio UNIAC en tantas canciones buenas. Revisando la historia de Chile estábamos entre medio mientras escuchábamos estas dos canciones que nos trajo nuestro querido Matías Hermosilla, doctor en historia, panelista de historia y cultura pop. Martina Montaldo, Vicente Godoy, La Mujer Ausente era lo que primero sonaba. Luego el proyecto de Matías, porque sí, también es músico, El Mala Hierba junto a Simón Campuzano, Cuando los poetas se agarran a combos, y nos cuenta un poco de ese anecdotario. Y nada, quiero como ir cerrando este programa porque tenemos una joyita que queremos escuchar completita aquí, Matías, haciendo el círculo completo, porque vamos a volver también a el hito. Y sí. Me parece muy bonito que dentro de esta celebración de carrera de los Jaivas, con
sus figuras presentes también, que esté Mario Muti, que esté Claudio Parra, que ya vive hace mucho rato fuera también, y bueno, todo el grupo que ha seguido sosteniendo también esto con Juanita, bueno, en fin, finalmente estén presentes en el Estadio Nacional, en un lugar tan grande. A mí me da la sensación desde mi pequeña tribuna del periodismo musical que va a ser un concierto con historia. Sí. No sé si tú tienes esa misma apreciación, porque siento que la gente que va a estar ahí va a recordar este concierto como lo que fueron la reunión de los prisioneros, o no sé, ese tipo de macro historias de la música chilena, Matías. Estoy de acuerdo. Yo creo que, y de cierta forma, yo creo que es la despedida de los Jaivas. Así de tajante. Es que yo no creo lo que quise sí. poner así, pero era así. No, yo creo que eso es. Así de grande. Es que ¿qué más grande van a poder hacer? ¿O qué más van a hacer? De cierta forma, igual, con todo el homenaje y todo lo que implementan los Jaivas, ellos lo que han hecho el último tiempo es administrar el legado de los Jaivas. Claro. Y yo creo que también están más viejos, más cansados. Puede ser que muchos de ellos no se distancien de la música per se, pero sí el modelo Jaivas ya no sigue produciendo cosas nuevas, más que el legado vivo de esos Jaivas. Y que está bien. Y que es muy lindo porque ellos dicen, bueno, si ya no está el Gato, si ya no está Gabriel, sin ellos no hay como una producción, que lo han comentado muchas veces, ¿no? Es como... Entonces, se acaba ese camino productivo, claro, y creativo. Ya en este momento es como decir, ya es el momento de descansar. ¿Y cómo nos vamos a ir? En grande. Y es completamente lindo. Poético, es un acto poético per se. Es decir, la gran banda de rock, la primera gran banda de rock, ya con los Blobs y después, claro, la primera gran banda de rock, y que son los Jaivas, se despiden por todo lo alto de su carrera haciéndole homenaje a su historia. Y qué mejor que terminar pero pensándolo en lo positivo, que a veces la muerte también es un inicio, que a veces la muerte también es un nacimiento. Entonces, qué mejor que cerrar este programa con la poderosa muerte. Matías Hermosilla, muchísimas gracias. Fue muy poético ese final. Poesía y música, lo que nos propuso en este programa nuestro panelista de Historia y Cultura Pop. Que te vaya muy bien, nos quedamos escuchando. Gracias a Aneliva Amondes en la producción al aire, a Jaime Barra en el sonido, la poderosa muerte, los Jaivas, que escucharemos en vivo en este concierto que va a ser un hito histórico en el Estadio Nacional el próximo 7 de diciembre. Chao, chao. Chao, chao.